Tenemos hoy al profesor Luis Daniel Álvarez, internacionalista, periodista, profesor universitario. El tema de México, donde se une la corrupción, la delincuencia organizada, el tema también del terrorismo. ¿Cómo lo ve como político latinoamericano, como politólogo? Buenas tardes, embajador Pineda. Siempre grato acompañarnos en Brújula Internacional. El tema mexicano es bastante controversial y bastante fuerte por lo que se viene dando. Incluso estamos a las puertas de un proceso electoral donde este tema de la violencia es el que finalmente terminará marcando. Es un México que siempre nos gusta indicar que se divide en tres grandes sectores. Ese México tradicional, de la cultura, del auge, que es el México del centro, del que uno habla con regularidad. El México del sur, que es el México de la pobreza, de esos centroamericanos que tratan de escapar para un futuro mejor, y el México del norte, que es el México entonces de la violencia, del narcotráfico, que han dejado a México en un estado de inestabilidad bastante marcado. O sea, preocupa la situación mexicana. Observa uno que a lo mejor los avances que se habían dado no han sido del todo exitosos cuando tiene esta situación, donde estamos nuevamente hablando de torturas, de grupos de exterminio y donde lamentablemente hay partidos políticos que han sido denunciados. El caso, por ejemplo, del PRD, que eran las autoridades tanto de la gobernación como de la alcaldía, quienes han sido Que además es la fuerza culpados. más de izquierda, ¿no? Que compitió precisamente con el PAN y con el PRI. Ya en este momento ha surgido una nueva, porque puede haber partidos mucho más radicales si se quiere, pero que no tienen una fortaleza institucional marcada. El PRD fue siempre una alternativa de esos sectores. El PRD es una decisión del PRI. Eso es bueno recordarlo, que encabezó en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, que ahora se acaba de separar. Pero sí existe en este momento una fuerza mucho más radical que tiene alguna presencia, puesto que tiene parlamentarios, que es Morena, que es este grupo que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Que fue candidato presidencial y incluso reclamó y dijo que había sido un fraude las elecciones anteriores, ¿no? Sí, las del 2006, que la diferencia fue mínima, aunque en votos reales, en términos absolutos, es cerca de 400.000 votos la diferencia, pero el padrón electoral mexicano es muy grande. Y volvió a competir, aquella vez fue contra Felipe Calderón del PAN, claro. Volvió a competir esta vez contra Peña Nieto y contra la profesora Josefina Vázquez Mota, pero quedó en un segundo lugar bastante alejado. No hubo reclamo esta vez de López Obrador. Hay elecciones, por cierto, en México en estos días, ¿no? Vienen elecciones también para renovar la Cámara Baja, el Parlamento, la Cámara de Diputados, y elecciones municipales también, donde incluso ya los partidos están. Algunas encuestas han hablado de que podría el PAN o darse una pelea en el primer lugar entre el PRI y el PAN, que el PAN podría mantener una ventaja, pero que este escándalo en el manejo de la seguridad por parte del gobierno de Peña Nieto repercute negativamente en sus aspiraciones. Por cierto, hablando de elecciones, usted acaba de escribir en el Universal del domingo sobre los parlamentos que tienen efecto supranacional, en ese caso el Parlatino y el Parlamento del Mercosur, a los cuales Venezuela está afiliada. Cuando éramos miembros de la comunidad andina, elegíamos diputados a la comunidad andina. ¿Qué es lo que pasa ahora con el Parlatino? Lamentablemente un retroceso que se viene generando en el país, puesto que el Consejo Nacional Electoral acordó que no habrá elecciones para escoger diputados al Parlatino. Entonces es bueno que los televidentes entiendan que esa posibilidad de ir y votar por unos representantes de Venezuela a ese Parlamento Internacional no la van a tener, puesto que se hará una elección de segundo grado. Usted, elector venezolano, irá a votar por unos diputados a la Asamblea Nacional y ellos entonces de su seno escogerán personas que representarán a Venezuela en el Parlatino. Algunos parlamentos lo siguen haciendo así, en alguna ocasión Venezuela lo hizo así, pero se había logrado avanzar. O sea, el hecho de haber tenido una elección directa con personas que fuesen y se dedicasen exclusivamente a la representación de Venezuela en el Parlamento latinoamericano, era un gran avance que en este momento hemos perdido. O sea, es un retroceso bastante fuerte y creo que es un tema que amerita que se revise en las academias, en las organizaciones políticas, porque se están perdiendo derechos. Pero claro, también está el Parlasur, de eso vamos a hablar después de los compromisos comerciales, porque es una instancia en donde es más obligado la referencia. Usted hacía mención en su artículo al Parlamento de la Unión Europea, que es independiente, autónomo y extraordinario en su trabajo con especialistas en materia internacional. Ya regresamos.